Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York y ahora es el momento para recibir a la invitada del día de hoy, que el martes pasado estuvo con nosotros. Iniciamos lo que es una miniserie para hablar sobre temas de la mujer a propósito de que el mes de marzo es dedicado a destacar el rol de la mujer dentro de la sociedad. Así es que esta vez ella viene de manera virtual. Le damos la bienvenida a Fátima Torres, quien está con nosotros en el día de hoy. Fátima, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Un placer poder conectarnos a través de esta vía virtual. Aquí tú sabes, tus amigos Amadís y Oscar. Sí, es una pena que no esté presente aquí, Fátima. Me hubiera Pero encantado el como... cariño sigue siendo el mismo. El cariño Exacto. sigue siendo el mismo, Oscar. Pero como Un que es muy placer frío a través de tenerte. de la pantalla. Eh, Estaré allá la semana que viene, entonces. Oye, dice el director que hasta él quería verte. Ya tú sabes cuánto te Ah, extrañamos aquí. aquí. Fátima, quedamos de un que... abrazote, un de- abrazote. Fátima, quedamos de que hoy íbamos a tratar el tema del aborto y las tres causales. ¿Te parece que comencemos por ahí? Sí, claro. Mira, Providencia y a toda la audiencia de nuestro programa Levántate New York. El tema de las tres causales sigue teniendo un alto grado de rechazo en nuestra comunidad. Creo que es más bien desde que se menciona la palabra aborto, que es una palabra fuerte, lo entendemos. Ya hay personas que comienzan a cerrar los oídos y el entendimiento para poder por lo menos tener cierto grado de apertura para con el tema. Las tres causales, para darle un poquito de contexto, no es simplemente un tema de aborto, es el despenalizar el aborto en tres causas solamente, tres causas. La primera es que si la vida de la mujer está en riesgo, si el fruto es por violación o incesto, y de eso quiero abundar en un segundo, o por malformación fetales que son incompatibles con la vida. Yo quiero que nosotros podamos traer un poquito de conciencia en cuanto no a sentimientos, no hablando en el aire, sino lo que son las estadísticas reales hoy por hoy. Y es el tema del incesto y la violación en República Dominicana. En República Dominicana, si nos vamos a estadística, por ejemplo, en el 2021 hubo casi 500 casos declarados, reportados. Estoy hablando de casos solamente reportados. El número de casos que no se reportan son mucho más altos, las cifras. En el 2022 hubo alrededor de casi 600 casos de incesto en República Dominicana que fueron reportados. Si vamos a tramos de tiempo aún más cortos, en el primer trimestre del 2023, por ejemplo, hubo alrededor de casi 200 casos de incesto en República Dominicana. La mayoría de esos casos terminan en un embarazo. Hermanas pariendo hermanos, pariendo hermanas, niñas de 14 años, de 12 años, de 16 años, y que tenemos casos que por cultura, por el miedo, por la vergüenza, hay familias que le dicen a las niñas cuando le habla a un familiar que fue violada por su hermano, por su tío, por su papá, por su padrastro, entonces lo que hacen es que la mandan a callar. Y aun cuando se dan esos casos, en nuestro Código Penal no se permite el aborto si una de esas víctimas, porque son víctimas, salen embarazadas. Y entonces tenemos los casos, como ustedes bien saben que son conocidos, de niñas y mujeres que no pueden salvar su vida estando sufriendo de enfermedades tan crónicas como una leucemia, como un cáncer, que no pueden recibir tratamientos médicos porque están embarazadas y de recibirlos, pues el feto ya
estaría afectado, habría una malformación o simplemente no tuviera vida. Y por no tener en el Código Penal las tres causales, arriesgamos las dos vidas. La madre no recibe el tratamiento y por consiguiente en su muerte pues muere la criatura que se supone que estamos salvando por no hacerle el aborto a quien está en espera, y muere la madre que en el caso de que se hubiese hecho ese procedimiento médico para salvarle la vida, hubiese quedado, pues, valga la redundancia, con vida para poder tener, pues, hijos, hijas en un futuro. Y esa es la realidad que seguimos viviendo en República Dominicana, uno de los tres países en Latinoamérica, de los únicos tres países en Latinoamérica que no tienen las tres causales como parte de su código penal. De los otros dos países está El Salvador, está Nicaragua. A nivel global, solamente hay 5 países que no tienen las tres causales en su código penal. Los otros dos, pues, es Malta, un país del continente africano, y el Vaticano. Fátima, hay una cosa que yo no entiendo. La prohibición del aborto bajo las tres causales fue algo que fue introducido en la Constitución del 2010. Anteriormente a eso, en caso por lo menos, porque eso pasó en mi familia y pasó en familiares muy cercanos a mí, y eso se habló claramente con el doctor, con los doctores, cuando había en riesgo la salud de la madre, pues el aborto era legal en República Dominicana. Y o si el feto venía con grandes deformaciones, era legal. No sé en el caso del incesto. O sea que de las tres causales, 2 eran legales en la República Dominicana. ¿Cómo es posible que una sociedad como la de República Dominicana, o cómo tú explicas que una sociedad como la de República Dominicana, donde 2 de esas tres causales eran legalmente permitidas en los años 70, estén prohibidas en el 2024? Es una involución del pensamiento. ¿Cómo eso es explicable? Totalmente. Sí, y no se explica, Oscar. Esa es la parte del problema, que en nuestra constitución y en nuestras leyes los cambios se hacen sin tener vamos a decir, una educación de qué es lo que se está haciendo, cuál es el impacto social que se provoca cuando hacemos un retroceso como el que tú estás explicando. Hoy por hoy el aborto es totalmente penalizado en el Código Penal de República Dominicana. Entonces es algo que no se entiende, sobre todo cuando el presidente actual de República Dominicana tuvo un alto apoyo por el voto femenino en el 2020, precisamente porque él prometió que bajo su mandato, en su primer término, se iban a pasar las tres causales. Nosotros hacemos, cuando digo nosotros, estoy hablando más bien del gobierno, hace cambios en nuestras leyes sin medir las consecuencias, sin hacer un trabajo conciso del por qué los cambios, o en este caso que de las tres habían 2, que esas causales permanecieran, e incorporar uno nuevo que hubiese sido ya pues lo que es el causal de los incestos y las violaciones. Son cosas inexplicables, sobre todo cuando estamos hablando que República Dominicana, que somos un país que nos llenamos la boca de decir que somos los primeros en ABC, y a veces esas estadísticas están exageradas, que nosotros no podamos ser uno de esos países en Latinoamérica donde las tres causales sean parte del Código Penal. Como dije, somos uno de los únicos 3 países donde el Código Penal no incluye a las tres causales. Tenemos, por ejemplo, si vamos a estadísticas, 58 países de 196 permiten el aborto por solicitud de la persona afectada, no sin causales. Si tú lo solicitas, pues de manera legal en 58 países se permite.
En 134 países se permite el aborto si la vida de la mujer está en riesgo. De esa estadística, República Dominicana no es una de ellas. Fátima, gracias por estar con nosotros acá en Levántate New York. Y fíjate, mi pregunta va dirigida precisamente, ¿no considera usted que ha sido el poder político y moral, por así decirlo, que tiene la Iglesia Católica sobre el Estado Dominicano? Nosotros tenemos un concordato firmado entre el Padre Pío XII y el dictador Rafael Leónidas Trujillo, y cada gobierno subsecuente en la República Dominicana ha firmado y ha corroborado el concordato sin cambiarle una coma, una sola coma. Nada más llegó el día de firmarlo, las rúbricas y amén, y seguimos montados en el mismo caballo. Pero de parte de lo que es la sociedad civil, las mujeres, que yo veo un congreso que los hombres son los que deciden por las mujeres, que surja un movimiento que enfrente a la Iglesia Católica y demande del gobierno dominicano que pase una ley y que se olvide de lo que la Iglesia Católica piensa. Claro, eso no es tan fácil en un país donde los presidentes no piensan en elecciones, sino en generaciones, sino piensan en una reelección, y le importa poco lo que pase con las mujeres. Pero ¿qué hacer en contra de ese poder que impone la Iglesia Católica para impedir que pase el proyecto, que se apruebe la ley de las 3 causales? Muy buena la pregunta. Primero, que los movimientos sociales en República Dominicana existen. Tenemos, por ejemplo, las 3 causales RD, que es un movimiento que está en constante vigencia, educando sobre todo a la comunidad, al país, emitiendo una voz, alzando una voz del por qué es tan importante que las 3 causales pues pueda ser integrado dentro del Código Penal. En nuestro país, vuelvo y digo, es un país que toma decisiones por emociones y no necesariamente desde una vertiente educada. Se escucha una palabra, el aborto, y ya se asume todo el esquema, todo un escenario, toda una realidad, y no se dan el tiempo para escuchar que no se está hablando de aborto al libre albedrío, el aborto irresponsable, se está hablando de 3 causas específicas. Y vamos a hacer nosotros a dejar el manto de la hipocresía como país, quitárnoslo de encima, donde estamos diciendo una cosa y la mayoría de la gente está haciendo otra. Las personas que tienen los recursos para pagarlo en nuestro país, se hace un aborto y ni siquiera se hace una denuncia médica, cuyo dentro del Código Penal un médico que hace un aborto puede ir a la cárcel hasta por 20 años. Pero cuando tú tienes los recursos para pagar por ese procedimiento médico, porque ahí sí es un procedimiento médico, no es un aborto, ya nadie habla, está el silencio. Y el que puede tener aún mayor recurso para no tener el riesgo de que la información salga, pues sale del país y se hace el aborto. Pero ese no es el caso de la mayoría de las víctimas que tenemos en República Dominicana. La mayoría de las víctimas que son de incesto, que son de violencia, viene de una comunidad vulnerable a nivel económico, vulnerable a nivel de educación. Entonces no es, y primero, que la que menos debe de hablar del tema es la Iglesia Católica. Cuando sabemos de los miles de casos alrededor del mundo de víctimas que son violadas, que son violados por sacerdotes. La Iglesia Católica lo mejor que puede hacer es callarse y ni siquiera hablar del tema. No le compete, no tiene ni siquiera la autoridad moral ni ética para hablar sobre el tema. Pero las luchas se están haciendo. Lo que pasa es, y tú lo dijiste muy bien al principio de tu pregunta, y tenemos un Congreso
mayormente representado por hombres, donde probablemente no le duela o no tenga una conciencia del incesto, de la violación, porque como su hija no ha sido víctima de ese mal, de ese ataque, de esa agresión, pues no le duele. Cuando tenemos un país que dentro de la política, y lo sabemos muy bien, hubo un partido que tuvo como candidato a un agresor confeso, de decir que sí, que tuvo una relación amorosa con una menor. Y aún así, ese partido decidió quedarse con ese candidato. Entonces, ni siquiera el Congreso tiene la moral, los hombres de ese Congreso tienen la moral para poder hacer un voto que diga yo rechazo por ABC cuando dentro de sus propios partidos hay agentes que son violadores de menores. Entonces es cuestión de que el pueblo, nosotros debemos de seguir educando, que es una de las cosas que constantemente está haciendo los movimientos sociales que tenemos en República Dominicana, movimientos sociales que apoyamos desde el extranjero, como es el Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas, como son también legisladoras o oficiales electas como una Amanda Séptimo que está apoyando las 3 causales desde el exterior, y debemos de seguir con el movimiento y con el tema activo, tenerlo en todos los medios que se nos permita llegar, medios como el programa Levántate New York, que nos permite tener una voz y traer luz sobre el tema, para que se sumen más personas a demandar que las 3 causales sean incluidas en el Código Penal de República Dominicana. Y vuelvo y repito, no estamos hablando de un tema de aborto libre, estamos hablando de 3 causas específicas. Y vuelvo y repito que son, si la vida de la mujer está en riesgo. Conocemos el caso de Esperancita y como ella, muchas otras que tuvieron enfermedades graves, no pudieron recibir sus tratamientos porque estaban embarazadas y en poco tiempo murieron. Murieron las víctimas y murieron también esas criaturas que estaban en sus vientres. La otra causa es, vuelvo y repito, fruto de incesto y de violación, que esa estadística de incesto va creciendo cada vez más en República Dominicana, y de eso sí no habla el Congreso. ¿Por qué no fortalece leyes para penalizar precisamente a quienes son agresores de incesto y de violación? Que pueda haber un sistema donde se pueda hacer como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un registro público de quienes son abusadores sexuales. Eso debería de existir en República Dominicana. Fátima, ¿tú crees, disculpa Fátima, ¿tú crees que en República Dominicana el Código Penal debe endurecer las penas para las personas que son encontrados culpables, por ejemplo, de incesto, de abuso sexual, sabemos que la ley prohíbe el matrimonio entre personas con menores de edad, adultos y menores de edad, pero eso pasa a los ojos de todo el mundo y no hay consecuencias? ¿Tú crees que deben endurecerse las penas? Porque el Código Penal nuestro establece 30 años como máximo. ¿Tú crees que puede ir más allá en el Código Penal? Debería de ser de por vida. ¿Por qué ponerle un año a una acción que conllevó? O sea, yo soy madre de 2 hombres, de 2 niños, y yo no puedo concebir la idea de que a una niña su papá se sienta con derecho de abusar de ella y silenciarla de por vida, y de nosotros tener una cultura donde se le prohíbe a esa niña de demandar a su propio padre,
¿Por qué darle 30 años cuando nos estamos olvidando del impacto psicológico, mental que se le causa a esa criatura de por vida? Y en un país donde la salud mental sigue siendo un tabú, tampoco se atiende esas consecuencias por esa persona haber sido violada por su propio padre, por su propio hermano. Es algo que afecta la autoestima por el resto de su vida. 30 años no es suficiente. Tú estás hablando que, por ejemplo, a una niña que es violada a los 9 años, el caso más joven de República Dominicana es de 9 años. De 9 años, cuando los huesos de esas niñas todavía no están del todo fortalecidos para el sostenimiento de su propio cuerpo y llevar la violencia de una agresión sexual. El caso más joven de 9 años, una niña que lo que debería de estar es todavía jugando con muñeca y pensando en ir a la escuela. Una niña que en ese entonces no estaría de más de un tercer grado o de un cuarto grado, como mucho. Y estamos hablando que por el silencio, por tener códigos penales que se le pone un número, pero también nos hacemos sordo, mudo y ciego, pues lo que estamos haciendo es normalizando esas conductas. Se normaliza que el papá viole a la hija o el hermano, pero no se normaliza la denuncia. El que sí se pueda denunciar y que cuando vaya a un recinto de policía, no se le pregunte a esa víctima, ¿y qué usted hizo para provocarlo? O que cuando una mujer vaya toda moroteada, toda sangrentada, que se ve la agresión física y va con una minifalda, no se le diga, pero por usted estar vestida así es que les pasan las cosas, porque ese es el mensaje que reciben las víctimas, cuando la mayoría de ellas cuando van a esos recintos de policía. Sí, el Código Penal debería de tener leyes mucho más fuertes para los agresores que son de incesto, de violencia sexual, y aún más. Tenemos un caso muy reciente de acoso sexual en un trabajo que fue el caso de Paula Escalante recientemente, que aún reportándolo en su propio trabajo de que estaba siendo acosada sexualmente por compañeros de trabajo, ni las amistades ni el trabajo le hicieron caso. Se tuvo que traer a relucir el caso y denunciar cuando se encontró el cuerpo de Paula. O sea, hay una ignorancia, no solamente en el Congreso, en nuestro país, de cómo manejar saludablemente estas situaciones. Estamos normalizando las conductas que precisamente deben de penalizarse en nuestro país. Fátima, yo recuerdo, y soy lo suficientemente viejo para recordar la discusión que hubo alrededor de las 3 causales. Y las 3 causales en el 2010 se consideraba de antemano que no iba a ser parte del proyecto de la nueva reforma constitucional. Hasta que el Papa hizo unas declaraciones a partir de una carta que le mandó el episcopado dominicano, donde el Papa comenzaba, y podemos decir, amenazaba a la República Dominicana de que si no pasaba las 3 causales como parte de la Constitución, la Iglesia se iba a dedicar a denunciar los casos de corrupción de la República Dominicana. Y la pregunta que uno viene, entonces después de eso todos los senadores y diputados, aguanta, espérate, y pasó las 3 causales. Y la pregunta es la siguiente: ¿no es la existencia de las 3 causales en la Constitución de la República Dominicana, que nosotros hemos declarado que es un atraso en términos de desarrollo del propio país, parte de la podredumbre del sistema político de la República Dominicana? Y no deberíamos nosotros enmarcar
la lucha por las tres causales dentro de la lucha por el adesentamiento de la vida política, de cómo nosotros, o sea, directamente relacionado con cómo elegimos a nuestros líderes, reformas electorales, todo eso, o sea, porque lo que yo veo es que hay una conexión entre la podredumbre que existe en el sistema político de la República Dominicana y la existencia de las tres causales. ¿Qué tú consideras sobre eso? Sí, gracias, Oscar, por la pregunta. Vamos para no confundir a la audiencia. Hoy por hoy, las tres causales no existen en el Código Penal de República Dominicana. Hoy por hoy, el aborto es 100% prohibido en República Dominicana, aun cuando la vida de la mujer esté en peligro. Es muy importante. Perdón, déjame aclarar, Fátima. Lo que yo me refiero es lo siguiente, que antes del 2010, por lo menos en caso de la... Te entendí perfectamente, Oscar. Yo lo que quiero es que la audiencia no se vaya a confundir. Okay. Antes habían causas que eran parte del Código Penal. Hoy por hoy esas causales no están integradas en el Código Penal. De ahí es nuestra lucha social de que se integren las tres causales. Ahora, a tu punto. Mira, ahora mismo, sobre todo conectándolo con el punto de Amaranti, tenemos un solo hombre que es voz cantante en el Congreso con las tres causales, que es el diputado José Horacio Rodríguez de Opción Democrática. Es el único que tiene esa bandera verde, inclusive si ustedes ven su escritorio siempre tiene esa pañueleta verde, mandando ese mensaje a un silente de que las tres causales deben de incluirse. Se hace mira, es también entender que no todos los partidos políticos de República Dominicana tienen un compromiso con la mujer, con su salud mental, emocional y con el respeto de su propio cuerpo. El mismo hecho de que en las lecturas que se han hecho de las tres causales, que aunque haya pasado en una primera lectura, llega una segunda, una tercera y no pasa, y la mayoría es hombre, te deja saber a ti cuál es el marco mental de esas entidades políticas con relación al tema. Aquí lo que hay que hacer es seguir educando a la población para que la población entienda que no estamos hablando de aborto libre. Aquí es donde está la confusión. Nuestro pueblo está pensando, nuestro país está pensando que cuando hablamos de las tres causales, y lo veo cuando voy a cualquier publicación de periódicos en las redes sociales y me pongo a leer los comentarios, la mayoría de esos comentarios son absurdos. Se ve que no hay una educación sobre el tema o que la persona sencillamente decide ignorarlo porque asume que estamos hablando de aborto libre. Entonces, no es cuestión, nosotros no podemos hacer un trabajo de cómo los partidos dentro de su idiosincrasia interna van a defender una causa u otra. Pero debemos de entender que los partidos son compuestos por militantes, por integrantes, por personas de la sociedad que decide hacer vida política en esas entidades. Entonces, entre más seguimos educando a la población, más garantizamos que dentro de esas entidades se van a sumar personas que sí entienden que las tres causales no es que estamos haciéndole un apoyo abierto al aborto, sino que son tres ejes muy centrales, muy específicos del por qué esas tres causas, esas tres razones, de ahí viene el término tres causales. Tres causales es lo mismo a tres razones. Y las tres razones ya la hemos mencionado en esta intervención para que puedan ser incluidas en el Código Penal de República Dominicana. Y a la misma vez también sentirnos cómodos de tener esa conversación con nuestras hijas. No normalizar ciertas conductas. Por ejemplo, culturalmente hablando, nosotros le decimos a nuestras niñas que no le podemos negar nada a una persona mayor.
Entiéndase, si tío Pepe me dice, ven y siéntate en mi pierna, y yo le digo que no a tío Pepe, nosotros, el resto de la familia, ¿qué hace? Que piensa que es una niña malcriada, que es una niña maleducada, nunca se detiene a pensar, pero ven acá, ¿y por qué es que ella no se quiere sentar en la pierna de tío Pepe? ¿O por qué de repente la niña cambia su conducta hacia papá? No, de una vez la tildamos de rebelde, decimos que es la adolescencia, que es una malcriada, de una vez decimos que son las amiguitas que la están influenciando de manera negativa y forzamos a esa niña a acercarnos a papá. Pero no tenemos una conversación con nuestra hija. Decir, mi amor, ven acá, yo me he dado cuenta que hay una conducta que ha cambiado hacia papá. ¿Qué está pasando? Nos olvidamos que el 80% de nuestro lenguaje es corporal y facial. Fátima, Nuestro lenguaje verbal solamente es un 20%. Espérate. Okay. Perdona que interrumpa porque nos está acabando el tiempo y creo que es importante lo que... O sea, los últimos dos presidentes de la República Dominicana, Luis Abinader y Danilo Medina, han dicho públicamente que están a favor de la eliminación en favor de las tres causales. Segundo, lo han utilizado. Exacto, o sea, la eliminación de las tres causales. Pero no solamente eso, lo han utilizado como tema de campaña para recaudar votos, lo cual implica dos cosas. Primero, que los presidentes están conscientes de que hay que eliminarla y que la mayoría absoluta del pueblo dominicano está a favor de la eliminación de las tres causales. Y la pregunta es, teniendo en la República Dominicana, tanto en la clase política como a nivel de la población, un consenso de que las tres causales deben que ser eliminadas, ¿por qué no se han podido eliminar? Bueno, la respuesta es muy fácil. Simplemente cuando se dan las lecturas no recibe la suficiente cantidad de votos, incluyendo la gente del PRM. El Abinader no está llevando las tres causales como una bandera en esta campaña. A él más le conviene quedarse callado porque ha faltado a su propia palabra. En la campaña que sí le llevó al triunfo en el 2020, cuyo voto electoral femenino fue en un grado bastante alto en comparación con otros comicios electorales, fue precisamente porque él llevó el discurso de campaña de las tres causales. Esa fue la bandera que hizo que muchas personas del movimiento, activistas comunitarias del movimiento, apoyaran la candidatura de Abinader en el 2020, porque él prometió, primero dijo que estaba en apoyo de las tres causales, de que se integraran en el Código Penal. Y luego que una vez que él fuera presidente, él iba a hacer que en el Congreso se pasaran las tres causales desde la primera lectura, que sabemos bien que nada de eso ha sucedido. Y son precisamente los representantes del PLD y del PRM quienes han votado en contra de que el Código Penal, de que las tres causales sea incluida en el Código Penal. Sabemos bien que en tiempo de campaña es un tiempo de enamorar al electorado. Se dice todo lo que ese candidato cree que el electorado quiere escuchar y se ven las verdades una vez que son electas. Y en este caso en particular, Abinader quedó muy corto con su promesa con relación a las tres causas. Fátima, el tiempo se nos ha terminado, lamentablemente. Pero queremos que tú les dejes un mensaje ya final sobre cuáles son las pautas que debe tener una madre para identificar que si su hija está siendo víctima de violación. Esas pautas finales ya. Y gracias, Fátima. No, a ustedes por el espacio, muy brevemente, a las madres que estén muy pendientes cuando su hija tiene un cambio de conducta hacia una amistad o un familiar masculino, ya sea que no quiere acercarse,
esa niña, por ejemplo, puede ser que se vaya de una vez a su habitación y no salga hasta que esa persona se vaya de la casa, y antes ella se sentía muy cómoda alrededor de ellas. Nosotras las madres debemos de crear confianza con nuestras hijas, y cuando vemos esos cambios de conducta, en vez de acusar y de castigar, vamos a abrir espacios de comunicación para que nuestras hijas puedan decirnos realmente qué está pasando y así poderla apoyar en hacer una denuncia si fuera necesaria. Muchísimas gracias a Fátima Torres, siempre nos trae un aporte interesante aquí a Levántate Nueva York. Y ahora hagamos una brevísima pausa y retornamos enseguida con el resto del contenido de su espacio Levántate Nueva York. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción.